Pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este programa de estudio de la escuela sabática, el repaso de la lección de la escuela sabática. Queremos llegar hasta ustedes, llegar a su casa, llegar a su hogar, llegar a su celular, con la idea de que ustedes puedan también aprender y reflexionar acerca de la palabra de Dios que nos corresponde para el día de hoy, el estudio de la escuela sabática. Así que, hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy eh, con una oración, así que te invito a que podamos orar juntos, ¿sí? Oremos. Padre bondadoso, gracias te damos por este hermoso día. También gracias por la lección nueva que estamos comenzando, la lección número 10, y pedimos que nos acompañes a continuación y nos bendigas en el estudio de este día. En nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Sabe, Viviana? Tenemos para presentar una novedad de nuestro programa, programa que sale diariamente con el repaso del estudio de la escuela sabática para adultos. Queremos incorporar a nuestro programa el estudio de la lección jóvenes, valga la redundancia, ¿no? La lección de la escuela sabática de la guía de estudio para jóvenes. Así que te vamos a invitar a que comparta con los jóvenes y vamos a invitar a todos los jóvenes también que puedan compartir con nosotros el estudio, el repaso diario de la lección de ellos y va a estar a cargo de nuestra hermana Delfina. Así que Delfina Suárez, Bienvenida, Delfina. bienvenida le damos a Delfina y le vamos a pedir a Delfina que por favor nos cuente hoy de qué se trata, ¿no es cierto?, la lección de la escuela sabática para jóvenes. Así que bienvenida Delfina, eh, adelante. Hola Pastor, hola Vivi. De este lado les habla Delphi de la iglesia de Coronel Suárez. Yo les voy a estar comentando sobre la escuela sabática de jóvenes. El título de esta semana se llama La Palabra y el texto que vamos a leer hoy es Mateo 4 del 1 al 10. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En el estudio de este día sábado, titulado Vulnerables o Victoriosos, se habla de Barney Madoff, que fue tristemente reconocido por haber orquestado uno de los mayores fraudes financieros en la historia de los Estados Unidos, porque estafó a muchas personas, de las cuales eran inversores de avanzada edad o inexpertos que confiaron en las promesas de Madoff de obtener grandes beneficios con sus inversiones. Esto terminó cuando lo detuvieron y lo encarcelaron. Por desgracia, muchas personas sufrieron la pérdida total del dinero que habían invertido, a excepción de algunos pequeños pagos que fueron ordenados por los tribunales. Como la mayoría de la gente sabe, el engaño es una herramienta común utilizada para aprovecharse de los demás, especialmente de los desfavorecidos, incultos y vulnerables. Esta práctica es común en ciertas industrias, como por ejemplo la del tabaco, que dirigió sus estrategias engañosas de mercadeo a poblaciones vulnerables, como los jóvenes y las comunidades con bajos ingresos. Estas tácticas pecaminosas tienen su origen en el archiengañador Satanás,
que ha perfeccionado su arte y ha conseguido descarriar a millones de personas. Los creyentes no somos inmunes a sus ataques, no estamos completamente a salvo de sus tentaciones. Así que, ¿cómo debemos hacer frente a sus ardides y engaños? ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Cómo obtenemos la victoria mientras vivimos el gran conflicto? La lección de esta semana se ocupará del poder de la palabra de Dios para ayudarnos a hacer frente a los ataques de Satanás. Un saludo. Genial, genial, excelente. Muchísimas gracias, Delfina, por la lección de los jóvenes. Así que invitamos a los jóvenes a tomar su Biblia, la palabra de Dios, y a estudiar allí la Biblia con nosotros durante toda la semana. Pero nosotros tenemos para hoy una lección, Viviana, que tiene que ver con el fundamento del gobierno de Dios. Eh, ¿De qué se trata entonces nuestro resumen para hoy, Viviana? Muy bien. Ayer habíamos visto un poquito el papel, ¿no? De la ley y el santuario, ¿no? Cómo se relacionan estos dos elementos, ¿no? El santuario con la ley de Dios y, y bueno, nos pedían que leamos algunos versículos del Éxodo, de Apocalipsis en el momento en que se ve el arca del pacto en el lugar santísimo, ¿no? Y allí, dentro del arca del pacto, junto a la presencia de Dios, las tablas, ¿no? La ley de Dios. Y la importancia que tiene esto en todo el plan de salvación, ¿no? Eso habíamos estado repasando ayer. Hoy, lunes 27 de esta lección 9, el título es La inmutabilidad de la ley de Dios. Eh, Vamos a leer en Mateo 5, 17 y 18 y bueno, unas citas más. Y la pregunta es, ¿qué enseñan estos pasajes bíblicos sobre la relación del cristiano con la ley? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el Salmo 111, versos 7 al 8 dice, las obras de sus manos son verdad y juicios, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y Eclesiastés 12, versículo 13 y 14 dice así, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque de esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y primera de Juan 5:3 dice, sí, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y finalmente Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Muy bien, entonces la pregunta que teníamos era, ¿qué enseñan estos versículos sobre la ley, la relación que tiene el cristiano con la ley? Es una relación muy estrecha. Exactamente. Y si volvemos un poquito, ¿no? Hacia el versículo de memoria, vamos a ver que también hay una relación en lo que dice el versículo. ¿Tenés el versículo por ahí? Versículo de memoria es Apocalipsis 12:17 que dice, entonces el dragón se iró contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien. Cuando se refiere a los mandamientos de Dios, es como un sinónimo, ¿no? De la ley de Dios. Es un sinónimo. Los adventistas del séptimo día siguen los pasos de los reformadores protestantes que defendieron de la ley de Dios, eh, defendieron esta ley, ¿no? Observa la poderosa afirmación de John Wesley cuando dijo, ¿no? La ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla, disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas
no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de esta ley. Esta es una ley que nunca puede ser quebrada, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni el lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptibles de cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre y de su relación inmutable entre sí. Esta, bueno, es una cita tomada de uno de los libros de John Wesley, eh, de la página 208, 209, ¿no? Vamos ahora a leer otras citas bíblicas y la pregunta es, ¿qué nos dicen estos versículos sobre la relación entre la ley de Dios y el carácter? Estamos viendo diferentes enfoques de la ley de Dios, ¿no? Recién veíamos cómo se relacionaba el cristiano con la ley. Ahora, la ley de Dios y el carácter de Dios, ¿cómo se relaciona? Según Éxodo 34, dice así: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasado Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y Romanos capítulo 7, 11 y 12 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, engañó, dice, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y el Salmo 19 dice así: la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Y también el Salmo 119, que es el más largo y extenso de la Biblia, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y el Salmo 100 es el versículo 142. Y el versículo 172 dice así: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Puesto que la ley de Dios es un asunto de su carácter, el fundamento de su trono y la base moral de la humanidad, Satanás la odia. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o copia del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una transcripción exacta de la ley guardada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo en la exposición armoniosa de las escrituras que revelaban el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esta cita es una cita de Elena de White del libro El conflicto de los siglos, página 488. Preguntas. ¿Cuáles son las razones que la gente presenta a menudo para alegar que ya no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos, ¿no? ¿Qué crees que hay realmente detrás de ello? Bueno, la verdad que las personas que dicen que los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos, no se deben guardar ya, son personas que no han estudiado la Biblia y no han entendido la palabra de Dios. Allí en el mismo santuario se encontraba la ley y las tablas de la ley de Dios, ¿no? En el cielo seguramente está la ley de Dios ahí en el santuario celestial. La ley de Dios es eterna. Lo que se clavó en la cruz fueron la ley ceremonial de las ceremonias que tenían que ver con todos los rituales israelitas y los rituales que apuntaban a Jesús. Sin embargo, la ley de Dios viene del Génesis, allá al principio, cuando Dios creó, porque la ley de Dios es el fundamento de su reino, de su carácter. Muy bien. ¿Qué más tenemos para Viviana? En el Raivado por su palabra, hoy nos corresponde leer el capítulo cortito de Oseas,
3. Oseas 3 es como una especie de novela relatada acerca de la historia de Oseas, ¿no? Un libro biográfico, uno de los profetas menores, ¿no? Del Antiguo Testamento, menores no por, digamos, por alguna característica de él, sino más bien por la cantidad de visiones que recibió o la cantidad de mensajes, ¿no? Fueron pocos los mensajes, pocas las visiones, entonces no había mucho más que registrar que pocos capítulos, ¿no? Que tenemos nosotros. Y Oseas en los primeros 2 capítulos recibió una orden de Dios y que era, bueno, casarse con una mujer y que tenía una cierta debilidad. Él aparentemente estaba enamorado de esta mujer. Algunos historiadores dicen que no, que este capítulo puede ser solo una visión, otros dicen que tal vez es una parábola, pero la versión más aceptada es que él escribió esta historia, su historia posterior, ¿no? A todo lo que él cuenta acá, ¿no? Él se enamora de una mujer con una reputación dudosa y el Señor, sabiendo cómo ella era, con ciertas tendencias, él, digamos que le permite que se casara con ella y bueno, entonces ella con el tiempo, según el registro de los primeros capítulos, queda embarazada de su primer hijo, que era de Oseas, y los otros 2 hijos que le vinieron no se está seguro de que sean de Oseas. Aparentemente ella tenía sus amantes, luego de haberse casado con Oseas, empezó a tener sus amantes, ¿no? Y, y entonces en este capítulo 3, perdón, en el capítulo 2 ella se va detrás de sus amantes y aparentemente contrae deudas y bueno, y es maltratada, es avergonzada, es repudiada, bueno, le pasan varias cosas, ¿no? Entonces el capítulo 3 comienza, ¿no? Cuando el Señor nuevamente, porque dice, me dijo otra vez Jehová, ve y ama a esta mujer amada de su compañero. Aparentemente ella eh, era conocida más porque era la compañera, la amante de otra persona, ¿no? Aunque adúltera, y ahí nuevamente entran las comparaciones que el Señor hacía con su pueblo, ¿no? Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Me llamó la atención esta expresión, ¿no? De las tortas de pasas. Aparentemente estas tortas eran tortas que se preparaban en ocasión de los ritos paganos, ¿no? Para diferentes dioses. Y el Señor empieza a hacer una comparación con la experiencia que estaba viviendo Oseas con lo que él pasaba con el pueblo de Israel. Muy bien. Y el pueblo de Israel se había ido detrás de diferentes pueblos, ¿no? Que estaban a su alrededor, ¿no? Habían seguido a sus dioses, se habían, eh, por Sido así decirlo, infieles. había sido infiel, ¿no? Y alrededor de este libro, ¿no? Se relata el amor de Dios hacia su pueblo, cómo a pesar de todo lo que hace el pueblo, el Señor trata de salvarla y amar a Israel, ¿no? El versículo 3 le dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días. Él paga dinero, Oseas paga dinero por ella, porque aparentemente había contraído estas deudas y ella y la compra como en una especie de condición de esclava y él para salvarla compra y gasta y paga para poder nuevamente tenerla con él, ¿no? Eh, es el interés porque así como Oseas amaba a esta mujer, así también el Señor amaba a Israel que le había sido infiel, ¿no? Muy bien.
Seguramente que si nosotros tuviéramos que recontar las veces que hemos sido infiel con Dios, eh, y si Dios tuviera que actuar de una manera quizás más dura con nosotros, a lo mejor nosotros no tendríamos oportunidades. Pero Dios en su inmensa bondad y misericordia nos perdona una y otra vez. Sin embargo, no debiéramos abusar, ¿no? Del perdón de Dios Exactamente, y ¿no? deberíamos Del amor de Dios. reaccionar al amor de Dios cada día, respondiendo en forma positiva para con Él. Muy bien, amigos. Será hasta mañana entonces. Vamos a agradecer a Dios en oración y vamos a pedir que nos acompañe y nos bendiga durante esta jornada. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia para con nosotros, tus hijos, y gracias porque tú eres fiel, aunque nosotros muchas veces te hemos fallado. Bendice a cada uno de nuestros amigos, a los que estudian la lección de jóvenes, a los chicos, bendice también a cada uno de ellos, para que puedan entender tu palabra en la lección de esta semana, y también a nosotros los mayores que podamos entender y poner en práctica las cosas de la ley de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, los invitamos a compartir este mensaje en tus redes sociales y será hasta mañana. Bendiciones. Chao, chao. Buena jornada.